El mentalismo ha fascinado a las personas durante siglos. ¿Cómo es posible que alguien parezca leer pensamientos, predecir el futuro o manipular decisiones con solo unas palabras? Los mentalistas han sido celebrados como artistas de la mente y temidos como manipuladores oscuros. Sin embargo, pocos aspectos resultan tan inquietantes como la posibilidad de un mentalista que use sus habilidades para fines macabros. Esta es una exploración más profunda de los mentalistas, su historia, sus misterios y una leyenda aterradora sobre un asesino mentalista que sembró el caos. Bienvenidos una semana más a Si tiene nombre existe. A estas alturas ya nos conocemos de sobra y la verdad que estoy encantada porque cada día que pasa, cada semana que pasa, más nos conocemos y mejor nos llevamos. No me quiero enredar, pero sí que te animo a que te unas a mí y continúes este viaje tan fascinante a través de la mente de los mentalistas asesinos. Venga, ¿comenzamos? Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos? Un mentalista es un individuo que, utilizando conocimientos de psicología, sugestión, lectura del lenguaje corporal, memoria y técnicas de engaño, crea la ilusión de poseer habilidades sobrenaturales. En realidad, el mentalista explora el comportamiento humano y juega con las expectativas y percepciones de las personas.
Pero ¿cuáles son las habilidades principales de un mentalista? La primera de ellas es la lectura mental, detectar pensamientos o recuerdos basándose en gestos, expresiones y detalles sutiles del entorno. La segunda es la predicción, simular la capacidad de prever eventos futuros mediante análisis y deducciones complejas. La tercera es el control mental, manipular las decisiones de otros al dirigir sus pensamientos en una dirección específica. La cuarta, la hipnosis, inducir estados de trance para alterar la percepción o el comportamiento. Y por último o quinta, la ilusión y engaño, usar trucos psicológicos para aparentar lo imposible. Echemos la vista atrás y veamos la historia del mentalismo, sus raíces y su evolución. El mentalismo moderno tiene sus raíces en prácticas antiguas vinculadas al misticismo, el espiritismo y el ilusionismo. Desde los oráculos de la antigua Grecia hasta los médium del siglo XIX, la idea de personas con habilidades para interactuar con lo sobrenatural ha sido recurrente. ¿Cuáles son los orígenes antiguos? El conocimiento del poder. Pues bien, en Egipto y Grecia, los sacerdotes egipcios y los oráculos griegos afirmaban comunicarse con los dioses o prever el futuro. A menudo sus habilidades eran interpretaciones agudas de los eventos o conocimientos científicos ocultos a las masas. En India, los yogis y fakires combinaban hipnosis, meditación y trucos físicos para impresionar a los devotos, convenciendo a muchos de sus poderes mentales. ¿Cuándo se produce el auge del espiritismo? Según la historia, esto ocurre en los siglos XVIII y XIX. Durante esta época, el interés por lo paranormal explotó en Europa y América. Los médiums y mentalistas afirmaban contactar con los muertos y las sesiones espiritistas se volvieron comunes en las élites. Sin embargo, muchos practicantes fueron desenmascarados como ilusionistas hábiles. Artistas como Joseph Dunninger y Uri Geller llevaron el mentalismo a los escenarios, transformándolo en una forma de entretenimiento masivo. Aunque algunos continuaron afirmando poderes sobrenaturales, la mayoría reconoció que sus habilidades eran fruto de la psicología y la observación. Si tiene nombre, existe. Hagamos ahora un recorrido entre los mentalistas famosos y misteriosos. Y es que algunos mentalistas han dejado una huella indeleble en la historia, ya sea por sus habilidades extraordinarias o por los misterios que los rodean. El primero de ellos es Erik Jan Hanussen, el clarividente nazi, que fue asesinado misteriosamente tras predecir eventos políticos en la Alemania de los años 30. El segundo, Derren Brown, mentalista contemporáneo que ha realizado impresionantes demostraciones como influenciar elecciones políticas o recrear robos bajo hipnosis. El tercero, The Amazing Kreskin, famoso por su habilidad para leer mentes, aunque siempre ha negado tener poderes sobrenaturales. Cuando hablo de mentalistas, no sé por qué, pero lo relaciono con crímenes. Y de hecho me pregunto, ¿existen los asesinos mentalistas? Aunque no hay evidencia concluyente de asesinos
que hayan usado exclusivamente habilidades de mentalismo. Hay historias reales y ficticias que exploran esta posibilidad. Las siguientes son algunas teorías y ejemplos. La primera, los asesinos carismáticos. Algunos criminales famosos, como Charles Manson, utilizaron habilidades de manipulación psicológica y sugestión para convencer a otros de cometer crímenes en su nombre. Aunque no eran mentalistas en sentido estricto, sus métodos tienen paralelismos. Luego nos encontramos las leyendas urbanas. Historias como la del mentalista de Nueva Orleans sugiere la existencia de individuos capaces de hipnotizar a sus víctimas para llevarlas a cometer actos violentos. Finalmente, nos encontramos con la literatura y el cine. Obras como El silencio de los inocentes presentan personajes que combinan inteligencia y manipulación con fines oscuros, alimentando el mito del asesino mentalista. Escuchad ahora la leyenda del mentalista de Whitechapel y luego decidme en comentarios qué opináis sobre ella. Entre las nieblas de Londres victoriana, una figura oscura acechó en las sombras, conocida únicamente como el mentalista de Whitechapel. Su nombre real nunca fue descubierto, pero su método y los macabros crímenes que se le atribuyen lo convirtieron en una figura tan aterradora como Jack el Destripador. A finales de 1889, comenzaron a surgir informes de asesinatos extraños en Whitechapel. Las víctimas no mostraban signos de lucha, pero todas tenían la misma expresión de terror absoluto en sus rostros. El primer caso, una mujer llamada Eleanor Greaves. Ella fue encontrada en su habitación, sin heridas visibles, pero con las pupilas dilatadas y las manos crispadas. Los médicos concluyeron que había muerto de un paro cardíaco provocado por un miedo extremo. El segundo caso, un comerciante, Albert Fitzroy, fue hallado en un callejón con un mensaje escrito en la pared con tiza: tu mente será tu ruina. Testigos afirmaron haber visto a un hombre de porte elegante, con una voz hipnótica, hablando con las víctimas poco antes de sus muertes. Los rumores sugieren que utilizaba una forma avanzada de hipnosis para inducir a las personas al borde del colapso mental. El último caso atribuido al mentalista fue el de un joven policía que investigaba los crímenes. Según su diario, el oficial describió cómo, durante un interrogatorio, el sospechoso comenzó a hablarle en un tono monótono. Minutos después, fue encontrado muerto, habiéndose disparado con su propia arma. Tras este incidente, el mentalista desapareció, dejando a Londres sumida en el miedo y la incertidumbre. Algunos historiadores sugieren que la leyenda del mentalista de Whitechapel pudo haber sido un intento de explicar muertes relacionadas con el estrés, el envenenamiento o incluso alucinaciones colectivas inducidas por las condiciones insalubres de la época. Sin embargo, la falta de evidencia concreta mantiene viva la leyenda.
Llegados a este punto del programa, os narraré una historia que solo vosotros podréis decir si es verdad o si es mentira. Decidme qué opináis en comentarios. Si tiene nombre, existe. En 1932, Bilbao era una ciudad llena de vida y misterio, donde la niebla que bajaba de los montes vascos cubría las calles empedradas como un manto de secretos. Pero en la oscuridad de esas noches, los bilbaínos comenzaron a murmurar sobre una figura sin rostro, un hombre del que nadie sabía su nombre, pero que se convirtió en la sombra de la ciudad. Era un mentalista, un hombre con habilidades extraordinarias que no solo le permitían leer los pensamientos de quienes lo rodeaban, sino también manipular sus mentes de una manera tan sutil y mortal que muchos empezaron a temerle más que a cualquier asesino común. El mentalista, conocido solo como el hombre de la copa alta, no era un ser ordinario. Su presencia era fría y su mirada penetrante parecía atravesar a las personas,
como si pudiera conocer cada rincón de su alma. Vestía siempre con elegancia, un sombrero de copa alta que jamás se quitaba y un largo abrigo oscuro que lo envolvía en misterio. Se le veía en los cafés más apartados, en las tabernas de mala muerte y en las oscuras plazas del casco viejo. Siempre aparecía a última hora de la noche, en el momento justo en que la ciudad comenzaba a sumergirse en un silencio inquietante. A lo largo de varios meses, los bilbaínos empezaron a notar una serie de extrañas muertes. Los cuerpos aparecían en lugares solitarios, pero lo más desconcertante era la falta de signos de violencia. No había cuchillos ni armas y, sin embargo, las víctimas sufrían una expresión de horror tan intensa que parecía como si su alma misma hubiera sido arrancada. Los médicos forenses no encontraban explicación a lo que sucedía, pero los rumores comenzaban a circular. El hombre de la copa alta estaba detrás de estos crímenes. El primer asesinato conocido del mentalista fue el de un joven escritor llamado Eloy Martínez, quien vivía en un pequeño apartamento en el Ensanche. Eloy, un hombre introvertido y apasionado por los libros de misterio, había estado obsesionado con la idea de un asesino que podía leer la mente de sus víctimas. Se decía que había descubierto ciertos pasajes de un antiguo grimorio que hablaba de poderes psíquicos oscuros, aunque pocos lo creían. Una noche, Eloy no apareció en su habitual círculo de amigos y sus compañeros de escritura comenzaron a preocuparse. Al día siguiente, un vecino entró en su apartamento y lo encontró sentado en su escritorio, con los ojos desorbitados y una expresión de horror absoluto. A su lado, en la mesa, había una carta escrita a mano con tinta roja, y esta carta decía lo siguiente: «Lo que temes se convierte en tu condena». Eloy había muerto, pero no de un ataque físico, sino como si su mente hubiera sido completamente rota, llevándose con ella cualquier atisbo de cordura. Nadie escuchó nada extraño esa noche y no hubo señales de lucha. Solo la carta, que estaba firmada con una marca extraña, como una especie de sigilo. Con el paso de los meses, la leyenda del mentalista se fue haciendo más vivida y las desapariciones de personas se convirtieron en un fenómeno más desconcertante aún. En cada caso, el asesino parecía elegir a sus víctimas por algo más que su vulnerabilidad física. El mentalista no mataba al azar, sino que seleccionaba personas con un miedo profundo o un gran secreto oculto. Lo que parecía una serie de asesinatos aleatorios era en realidad una caza selectiva de aquellas almas frágiles, incapaces de resistir su poder. Se decía que el mentalista no necesitaba tocar a sus víctimas para controlarlas. Él podía penetrar en sus pensamientos, leer sus más oscuros miedos y, al hacerlo, someterlos a su voluntad. Una de las víctimas más conocidas de este fenómeno fue Iker Aramburu, un rico comerciante que había cometido un oscuro crimen en su juventud. De este crimen nadie tenía conocimiento, solo él. Durante semanas, Iker había tenido pesadillas sobre su pasado
hasta que una noche, mientras cenaba en su restaurante favorito, vio al hombre de la copa alta sentado en una mesa distante. En el momento en que sus ojos se encontraron, Iker supo que estaba perdido. Durante esa misma noche, Iker desapareció sin dejar rastro. El caso fue aún más extraño cuando su cuerpo apareció días después en la misma taberna, donde lo había visto por última vez. Su rostro, como el de todas las víctimas, estaba retorcido en una mueca de terror, como si hubiera estado viendo algo imposible. No había signos de lucha ni de violencia física, pero los testigos afirmaban que Iker había hablado en voz baja mientras se desvanecía, diciendo: «Sabe todo, lo sabe todo». La policía, desesperada, no encontró ninguna explicación, pero muchos comenzaron a susurrar que el mentalista había hecho uno de sus poderes para atormentar la mente de Iker, llevándolo a una muerte mental mucho antes de que su cuerpo cediera. A medida que los crímenes continuaban, los rumores sobre el mentalista comenzaron a crecer. Se decía que no solo podía leer los pensamientos más ocultos de sus víctimas, sino que incluso podía inducirles visiones terroríficas o forzarles a cometer actos que no querían. Había quienes afirmaban haber visto a la figura del hombre de la copa alta en sus sueños, persiguiéndolos, arrancándoles lo más profundo de su ser, dejándolos vacíos, como si les hubieran robado la voluntad de vivir. La policía, incapaz de encontrar pistas, decidió recurrir a métodos menos convencionales. En secreto, varios agentes se reunieron con médiums y psíquicos para intentar descifrar el misterio. Sin embargo, todos fracasaron. Algunos incluso afirmaron haber sentido su presencia antes de sucumbir a un terror indescriptible, como si la sombra del mentalista les envolviera sin que pudieran huir. Algunos comenzaron a decir que el mentalista no era un hombre, sino un ser con poderes oscuros que provenían de un pacto antiguo con fuerzas que dominaban las mentes humanas. Otros decían que, a través de la lectura de pensamientos, él había absorbido las almas de sus víctimas, convirtiéndose en una entidad inmortal que podía poseer a cualquiera en la ciudad. Finalmente, como en todas las leyendas, el mentalista desapareció tan misteriosamente como había llegado. Nadie sabe cuándo o cómo, pero algunos aseguran que aún camina entre las sombras, buscando nuevas víctimas, cazando a aquellos que creen que sus mentes son seguras. Y mientras las nieblas de Bilbao se deslizan por las calles en la oscuridad de la noche, se puede sentir su presencia. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿quién será el próximo en caer bajo su mirada? Si tiene nombre, existe. Los mentalistas, ya sean artistas o figuras envueltas en misterio, representan la fascinación humana por el poder de la mente. A través de su habilidad para comprender y manipular la percepción, nos recuerdan que la mente es tanto una herramienta poderosa como un territorio vulnerable. La idea de un asesino mentalista, aunque inquietante, refleja nuestro temor más profundo: que alguien pueda entrar en nuestras mentes y controlarnos sin que lo sepamos. ¿Es posible que existan habilidades tan avanzadas
aún no comprendidas por la ciencia? O, como sugiere el mentalismo clásico, ¿es todo cuestión de percepción y sugestión? Lo que es indiscutible es que los mentalistas, ya sea como figuras históricas, artistas o leyendas urbanas, seguirán intrigando y desconcertando al mundo por generaciones. Y hasta aquí el programa de esta semana. Espero que hayáis disfrutado con este contenido, tanto como yo he disfrutado creándolo. No me entretengo más y me despido de todos vosotros. Cuidaros mucho y recordad, si tiene nombre, existe. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que, como tú, comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.